Bienvenidos a Diarios del Terror. Soy el narrador. Antes de comenzar vamos con nuestro ritual de siempre. Déjanos tu like para ayudarnos a llegar a más personas y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es por allá. Recuerda que los miembros del canal tienen acceso anticipado y eligen los temas de los videos. Conviértete en uno. El enlace está en la descripción. Ahora sí, relájate, apaga las luces y ponte los audífonos, que el terror está por comenzar. Si me escucha ahora, si es la única persona que queda en disposición de hacerlo, necesito que sepa que no estoy loco. No del todo, aunque lo que le voy a contar suene a la más burda de las alucinaciones. Mi nombre, o el que usaba, da igual, no le servirá de nada. Lo que sí le servirá, o al menos eso espero, es la verdad sobre San Gregorio de la Cal en Zacatecas, ese pueblo que a primera vista es solo un puñado de fachadas de cantera rosa, un lugar donde el tiempo se detuvo y el viento huele a tierra seca y a pólvora vieja. Yo llegué ahí, como muchos, con la ilusión de ser útil, de dejar una marca. Yo era Ana, la nueva maestra de primaria, una mujer de la ciudad que creía poder iluminar la sierra con libros y vocación. Llegué a finales de octubre y la vida transcurría con esa lentitud pegajosa de los pueblos olvidados. El silencio no era la ausencia de ruido, era una presencia constante y pesada, el eco de algo que había gritado antes. Mi escuela era modesta, con apenas un par de salones y una docena de niños. Eran buenos chicos, callados, con la mirada profunda de quienes han visto mucho sin moverse de un solo sitio. Pronto llegó noviembre, y con él la fecha que lo cambió todo, el 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución Mexicana. El pueblo lo celebraba con una devoción casi religiosa, no con fiesta, sino con un respeto solemne. La alcaldía me exigió más bien, que preparara el desfile escolar. Se trataba de la tradición más importante del año. Mis alumnos serían los revolucionarios, los héroes de aquellos días de pólvora y hambre. Necesitaba que los niños personificaran esa historia, que sintieran el peso de su pasado. El ensayo final se fijó para la tarde del día 18, 2 días antes de la celebración. Elegimos un terreno baldío, un llano polvoriento a las afueras del pueblo, más allá de la última hilera de casas de adobe. Un lugar árido y sin sombra, pero lo suficientemente grande para practicar las formaciones. Recuerdo el olor de esa tarde. Tierra caliente. Un rastro metálico en el aire que yo asocié al óxido de los columpios olvidados y una brisa fría que venía desde la sierra, a pesar del sol. Los niños, por primera vez, no actuaban con la desidia habitual. Había una intensidad en ellos, una seriedad que no era de su edad. Yo les enseñé a marchar, a sostener sus rifles de madera como si fueran reales, a mirar al frente con orgullo. Pero pronto, ellos empezaron a hacer cosas que yo no les había enseñado. Las posturas se volvieron demasiado rígidas, demasiado precisas. No imitaban a los héroes de los libros de texto, parecían ser ellos. El pequeño José, que solía ser el más distraído, caminaba con una cojera sutil pero definida, como si una herida de bala le molestara en la pierna. Luisa, la niña más dulce, sostenía su bandera, con una fiereza contenida, y su rostro, normalmente suave, se endureció hasta parecer tallado en piedra. Cuando les pedí que practicaran las consignas, el aire se heló de golpe. En lugar del grito alegre de «¡Viva la revolución!», ellos susurraron, un murmullo colectivo y seco. Las palabras no eran las que yo había escrito en el pizarrón. Eran frases largas, construidas con un español arcaico y formal, lleno de vocablos que un niño de 10 años no debería conocer. Hablaban de la traición del cacique y de la deuda de la tierra. Me acerqué a ellos, preguntándoles de dónde habían sacado esas líneas, y sus ojos me miraron. Sus ojos, que siempre habían sido marrones y brillantes, eran pozos negros,
no es una exageración literaria, eran absolutamente negros, sin iris ni brillo, como dos balas de obsidiana. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda hasta anclarme en la nuca. Les dije que era suficiente, que se fueran a casa. La retirada no fue un juego de niños. Se marcharon en formación perfecta, sin romper filas, sin decir adiós, con esa cojera rítmica y esa mirada vacía. El único sonido era el crujir de la tierra bajo sus pasos demasiado medidos. Me quedé sola en ese campo baldío, con el sol cayendo y la sensación helada de que ese lugar no era solo tierra, sino una capa delgada sobre algo que se negaba a ser olvidado. Una voz, un pensamiento, me susurró que buscara, que escarbara, que la verdad estaba justo debajo de mis pies. Y yo, estúpidamente, obedecí. La siguiente mañana me levanté con un nudo de ansiedad en el estómago que no me permitía tocar el desayuno. La imagen de los ojos de los niños me perseguía. No era fatiga, no era la luz, era algo fundamentalmente roto en su humanidad infantil. Intenté hablar con el director, un hombre viejo y silencioso, pero él se limitó a sonreír con una expresión melancólica y me dijo: «Son los hijos de San Gregorio, maestra. Llevan la tierra en las venas». Su respuesta, diseñada para calmar, solo logró profundizar mi desasosiego. Fui al archivo municipal buscando algo, cualquier cosa que explicara esa arcaica manera de hablar o esa disciplina marcial. Encontré poco: polvorientos registros de ganado, actas de nacimiento amarillentas y finalmente un informe de guerra de 1914, un documento doblado y sellado que hablaba de una escaramuza particularmente brutal justo a las afueras del pueblo. La zona del enfrentamiento se describía vagamente como el llano del mezquite solitario, una descripción que cuadraba con el lugar donde habíamos ensayado. El informe mencionaba la masacre del Silencio, un nombre que me hizo tragar saliva. Una columna de revolucionarios, leales a un tal general Arredondo, fue emboscada y aniquilada. El detalle que me golpeó con la fuerza de un puñetazo fue la nota del oficial al mando: «Los cuerpos no han sido recuperados ni enterrados de forma individual. Dada la prisa, y por orden de evitar el terror local, la fosa común ha sido camuflada, cubierta con tierra y piedras sueltas, simulando ser terreno baldío. La historia de su sacrificio ha sido borrada de los registros públicos del pueblo. Que el Silencio sea su tumba». Mi corazón se aceleró con una furia fría. El campo baldío no era solo un campo, era una fosa común, una herida abierta de la revolución, justo donde mis alumnos, la siguiente generación, habían estado jugando a ser soldados. La tierra, pensé, estaba hablando a través de ellos. El 20 de noviembre llegó como una sentencia inevitable. El cielo de Zacatecas, normalmente un azul limpio y cruel, amaneció cubierto por una neblina baja y fría, un manto gris que ahogaba el sonido. El desfile comenzó. La banda municipal, desafinada como siempre, tocaba una marcha de ritmo lento. Los primeros grupos de estudiantes pasaron con la torpeza y el entusiasmo esperados. Luego escuché el cambio en el sonido. El tamborileo se volvió más seco, más marcial, y la melodía se transformó, no en una canción, sino en un ritmo de marcha antigua, como si los instrumentos se negaran a tocar otra cosa. Entonces, aparecieron mis alumnos. No era un grupo de niños, era una columna, una formación apretada de fantasmas con uniformes de papel y fusiles de palo. Había más niños de los que yo recordaba haber contado. Más de una docena se movían en una sincronía imposible, una marea de silencio. El público en las aceras, normalmente bullicioso, guardaba un silencio absoluto, una quietud de piedra que me aterrorizó más que cualquier grito. El aire vibraba con una electricidad silenciosa, como antes de una tormenta de arena. Mientras se acercaban, pude ver sus caras. El maquillaje que yo les había puesto para simular el hollín y el sudor de la batalla
se había convertido en algo más. Sus rostros estaban pálidos, tensos, y en sus ojos, todos y cada uno, se reflejaba ese negro absoluto, el vacío que absorbía toda la luz. No caminaban, marchaban. Sus pasos eran pesados, definitivos, y la cojera de José se replicaba en otros 4 o 5 niños, un patrón de movimiento que solo podía nacer de una misma y vieja herida. No había sonido de risas, ni siquiera de respiración, solo el tam-tam-tam de sus pies perfectamente sincronizados. Pero luego, a la altura del kiosco, el horror se rompió en un susurro. Levantaron sus fusiles de madera, y en lugar de simular un saludo, adoptaron una posición de fuego. Y Luisa, la niña dulce, avanzó un paso y gritó, no una consigna, sino una orden. «Carguen contra el traidor», gritó con una voz que no era suya, una voz áspera y quebrada por el tabaco y el odio. Y de pronto, una docena de niños con ojos negros se abalanzó sobre el kiosco, no con la furia del juego, sino con la violencia precisa y helada de quienes están cumpliendo una misión que tiene un siglo de retraso. Recuerdo el sonido de los fusiles de madera golpeando, no como juguete, sino con una contundencia seca. El kiosco, aunque viejo, resistió el primer embate, pero la gente que estaba alrededor, que había guardado ese silencio de piedra, rompió en un único, profundo gemido. No fue un grito de pánico, fue el lamento ancestral de un pueblo que sabe que sus muertos han regresado y que su paz era solo una mentira. Yo me quedé paralizada, en medio de la calle, viendo cómo mis alumnos, la carne viva de San Gregorio, golpeaban el aire, pero no el aire de la actualidad, sino el aire de 1914. Buscaban un enemigo que solo existía en el recuerdo de la tierra. Pero la violencia era real. Una mujer mayor que vendía dulces cerca del kiosco recibió un golpe de culata de madera que la hizo caer. No fue intencional en el sentido humano, pero fue directo, fatal. El desfile se había detenido. Lo que siguió fue un caos que no sonó a caos. Había pánico, sí, la gente corría. Pero mis alumnos, los silenciosos, no se dispersaron. Mantuvieron la formación. Sus ojos negros giraban con lentitud, buscando, identificando. Me miraron a mí. El miedo se convirtió en una lucidez terrible. Comprendí que ya no eran mis alumnos. Eran el peso de 100 años de injusticia, la rabia comprimida de un pelotón aniquilado y enterrado en secreto. Eran el legado sangriento de Zacatecas manifestándose. Me acerqué, tropezando, sintiendo el olor a tierra y algo dulzón y metálico, la misma esencia que sentí en el campo. «José, por favor», supliqué, usando el nombre del niño cojo. El cuerpo de José se giró hacia mí con una lentitud digna. Su boca se abrió, no para hablar, sino para emitir ese murmullo seco, colectivo. No fue una voz, fue una resonancia. La maestra ha de guardar silencio. La tierra tiene memoria y la maestra tiene conocimiento. Y entonces, sin que nadie lo ordenara, los 13 o 14 o los que fueran, se giraron y comenzaron a marchar de nuevo, no hacia el final del pueblo, sino en sentido contrario, hacia las afueras, hacia el llano baldío. Los padres, en lugar de seguirlos, se quedaron donde estaban, mirando con las manos en la boca, una resignación fatalista en sus rostros. Entendieron, yo entendí, que no podían luchar contra eso. Fui la única que los siguió. Corrí detrás de ellos, cruzando el pueblo vacío, sintiendo el frío de la neblina que se hacía más densa. Los vi entrar al campo baldío, a la fosa común. El lugar que antes era solo tierra seca, ahora parecía palpitar. Había un movimiento sutil en la capa superior de tierra, como si algo debajo estuviera respirando. La luz se había vuelto tan tenue, tan gris, que solo podía ver las siluetas negras de los niños. Llegaron al centro del campo y se detuvieron. Y allí, en perfecta formación, sin un sonido, sin un gemido de cansancio infantil,
mis alumnos se dejaron caer. No se tiraron. Simplemente, como un cuerpo se rinde a la gravedad, cayeron al suelo con una rigidez militar. Uno tras otro, sus cuerpos diminutos golpearon la tierra que los esperaba. Cuando llegué, estaban quietos, demasiado quietos. Me arrodillé junto a Luisa. Su rostro, ese rostro endurecido, ahora estaba en paz, pero su piel estaba fría. Toqué su ojo y sentí la ausencia de luz. El iris marrón había regresado, pero el brillo se había ido, reemplazado por una opacidad final. Eran solo niños durmiendo sobre su propia tumba, y el silencio se apoderó de todo. No hubo milagro, ni exorcismo, ni explicación. Solo el silencio y la neblina que se levantó de la tierra y se llevó la luz. Regresé al pueblo, pero la gente se había ido, o se había escondido. Las puertas estaban cerradas. San Gregorio de la Cal era un cascarón mudo. Los niños estaban allí, en la tierra, y la tierra estaba en los niños. Yo escapé, o eso creo. Ahora, cuando cierro los ojos, no veo los ojos negros, sino el vacío. La certeza de que el pasado no es algo que se recuerda, sino algo que espera, paciente, bajo la tierra. El desfile terminó. El silencio es la única consigna que queda. Y yo, Ana, soy la única que rompió la orden. Temo el día en que la memoria de la tierra me alcance, y sé que lo hará. Necesito contarlo, no como una historia, sino como una confesión, un intento desesperado por liberarme de la repetición incesante, del sonido a herradura que ahora solo existe dentro de mi cabeza. Nadie más lo recuerda, por eso me dirijo a ti, al silencio que me escucha, esperando que al pronunciar las palabras, el recuerdo se quede fuera, lejos de mí. Todo comenzó con una idea nostálgica, una de esas locuras de mi padre, David, que siempre buscaba reconectar con una mexicanidad que en el día a día se nos escurría entre los dedos. Somos una familia Rodríguez, sí, pero nacidos y crecidos al norte del muro, con ese acento que te traiciona a ambos lados de la frontera. Para él, el día de la Revolución Mexicana era una fecha sagrada que había que celebrar de algún modo, aunque fuera a deshoras y en la soledad del desierto. Por eso elegimos el Cañón del Águila, en Arizona, justo en el límite que se siente más a desierto de Sonora que a Parque Nacional Estadounidense. Mi madre, Elena, aceptó a regañadientes, preocupada por el calor seco y por la señal de teléfono que, como era de esperarse, era inexistente. Mis hermanos, Leo y Sofía, estaban en esa edad ingrata en la que todo es un fastidio, arrastrando los pies y lamentándose por las redes sociales perdidas. Pero el cañón, tengo que admitirlo, era imponente. No era un cañón famoso, de esos turísticos con barandas y tiendas de souvenirs. Era una grieta profunda en la tierra roja, con paredes de roca que ascendían de forma casi vertical, creando una acústica tan perfecta que un susurro se sentía como un grito en el oído. La entrada era un camino de terracería que serpenteaba entre mezquites secos y cactáceas gigantes. Montamos el campamento al fondo, en una meseta plana donde el sol se ponía como un incendio detrás de las formaciones rocosas. La tarde transcurrió con esa lentitud pegajosa del desierto, el olor a tierra caliente y leña recién encendida. Mi padre estaba feliz, asando malvaviscos y contándonos, como siempre, su versión épica de los revolucionarios, la valentía de Villa, la caballería que cabalgaba por estos mismos polvos. Cuando cayó la noche, la temperatura bajó de golpe, trayendo consigo un silencio absoluto, denso, solo roto por el crepitar de la fogata. Fue mi padre quien propuso el juego, una tontería infantil pero inevitable en un lugar así. Grita algo y el cañón te lo devuelve. Es la regla no escrita de cualquier barranco. Se levantó con su taza de café humeante y con esa voz profunda y teatral que a veces ponía, gritó una consigna de la revolución.
Algo sobre tierra y libertad. El eco llegó de inmediato, limpio y claro, repitiendo la frase con una fidelidad asombrosa. Leo y Sofía se rieron y repitieron el juego, gritando primero tonterías y luego el nombre de mi madre, que los mandó a callar con un bufido cariñoso. Yo me quedé en silencio, observando las estrellas que se habían encendido sin timidez en el cielo oscuro, sintiendo la inmensidad de aquel lugar. Entonces ocurrió la primera grieta en la normalidad. Mi padre gritó de nuevo, esta vez una frase más larga, una estrofa de un corrido antiguo. La voz se extendió por el cañón y esperé, como todos, la repetición. Pero lo que regresó no fue la voz de mi padre. El sonido fue diferente, desordenado, con una textura rugosa, como si no viniera de las rocas, sino de la misma tierra. No era un eco, era una superposición. Escuché, de forma inconfundible, un grito de dolor, breve y seco, seguido por el sonido de algo metálico golpeando una piedra, y luego el inconfundible y sordo thump de un cuerpo cayendo. Todos nos quedamos quietos, la luz de la fogata proyectando sombras alargadas y nerviosas. Mi padre palideció, su sonrisa desvanecida. Preguntó quién había sido, pensando que era una broma de los muchachos o de algún otro campista que no habíamos visto. Pero estábamos solos, completamente solos, y la noche se había vuelto pesada de pronto, cargada con una electricidad tensa que no era de tormenta. El silencio regresó, pero ya no era tranquilo, era un acecho. Nos miramos, intercambiando preguntas silenciosas, y la sensación de que algo estaba mal se instaló en el centro de mi pecho, fría y persistente, como el viento helado que comenzaba a soplar a través del cañón. Intentamos racionalizarlo, decir que era un animal, una piedra rodando, la acústica engañosa. Pero en el fondo, sabíamos que habíamos escuchado algo que no debería haber estado allí, algo que el cañón no había repetido, sino liberado. Esa fue la primera vez que el cañón nos devolvió una voz que no era la nuestra. La primera vez que el eco nos traicionó y nos dejó ver por un instante el pasado turbulento y violento que, sospecho ahora, nunca abandonó realmente este lugar. El incidente del primer grito nos dejó una marca. Mi madre nos hizo recoger todo y meternos en las tiendas, alegando que el desierto de noche no es sitio para fantasmas, solo para escorpiones y coyotes. Su pragmatismo era la única ancla que nos mantenía a flote. Pero yo no podía dormir. Estaba tumbado en el saco, escuchando el roce de la lona con la brisa. La luna, que había salido tarde, apenas iluminaba el exterior con un resplandor fantasmal. Las siluetas de los cactus parecían figuras observando el campamento. A mi lado, escuchaba la respiración agitada de Leo y sabía que él tampoco dormía. Sofía, en la otra tienda con mis padres, era ajena a todo, siempre la más dormilona. La sensación de ser observados era tan intensa que cada fibra de mi cuerpo se tensaba, esperando que algo se moviera en la oscuridad, algo que no fuera el viento. Fue entonces, justo cuando el reloj biológico me decía que era la medianoche, que escuchamos el sonido de nuevo, pero esta vez era una orquesta. No venía de la pared del cañón, sino que parecía surgir de la tierra, envolviéndonos. Era un ruido sordo y rítmico, un tump-tump-tump que crecía en intensidad, inconfundiblemente el galope de caballos, no uno, sino muchos, y luego el clangor metálico de espuelas y arneses, el chirrido de la piel reseca de las sillas de montar, el jadeo contenido de hombres. La inmersión fue total. De repente, no estábamos en un campamento tranquilo de Arizona, estábamos en medio de una carga de caballería de principios del siglo XX. El sonido era tan real, tan físico, que juraría sentir la vibración de las pezuñas en el suelo bajo mi saco de dormir. Mi padre salió de la tienda, descalzo, empuñando una linterna que parecía ridícula frente a la inmensidad de la noche. Mi madre le susurraba que volviera, que se trataba de algún grupo de vaqueros o de la patrulla fronteriza haciendo sus rondas, pero su voz sonaba forzada, llena de una duda que no intentaba disimular. Nos quedamos en círculo,
La pequeña luz de la fogata ahora era un punto insignificante. El galope cesó de repente, a menos de 20 metros de nosotros, en el límite de la luz que proyectaba la linterna. El silencio regresó, no el silencio natural, sino un silencio forzado, como si alguien hubiera detenido la reproducción de un disco. En ese silencio, mi padre, con la voz apenas un hilo, gritó hacia la oscuridad, con su acento americano, preguntando quién estaba ahí. Y el cañón, una vez más, nos devolvió lo que no habíamos pedido. El eco regresó, pero ya no era un grito. Era una serie de disparos, un rat-tat-tat seco y brutal de fusiles de la época, seguido por alaridos de guerra y el sonido de espadas chocando. Era la batalla, la revolución entera en un ciclo de segundos. El olor cambió, el aire se llenó de un hedor acre a pólvora quemada, y lo más perturbador, a tierra mojada en sangre, un olor ferroso que no se confunde. Vi las sombras, no eran siluetas proyectadas, eran formas negras y difusas, la oscuridad misma tomando volumen y movimiento. Vimos las figuras de jinetes, borrosas, inestables, como si estuvieran hechas de humo denso, cabalgando en círculo alrededor de nuestro campamento. Eran espectros montados, con sombreros anchos y fusiles largos, girando sin cesar, sus movimientos mudos, pero sus sonidos, sus gritos, los que el cañón nos devolvía, eran ensordecedores. Estábamos en el centro de un torbellino de tiempo fracturado, atrapados en el loop de una escaramuza que nunca había terminado en aquel cañón. Mi madre gritó, no de miedo, sino de una realización profunda y aterradora. Intentó encender el auto, la única escapatoria posible, la única vía de regreso a la normalidad, pero el motor solo emitía un gruñido seco, sin arrancar. El motor, perfectamente bien al llegar, estaba muerto. Las sombras se acercaron, no de forma amenazante, sino como si no nos vieran. Parecía que éramos transparentes para ellos, pero estábamos dentro de su campo de batalla, en el centro mismo de su eco eterno. Un jinete fantasma pasó tan cerca de la tienda que el viento frío que lo acompañaba me azotó la cara, un frío tan intenso que sentí que el aliento se me congelaba en los pulmones. Miré los ojos de mi padre, y por primera vez en mi vida vi un miedo primario, total, la realización de que su idea nostálgica nos había llevado a un lugar donde la historia no era algo para contar, sino algo para vivir. El terror no estaba en el ataque, sino en la inmovilidad, en ser testigos mudos de una agonía repetida que ahora, de alguna manera incomprensible, nos había reclamado. El galope y los disparos continuaron, y yo cerré los ojos, rezando para que el amanecer llegara y disolviera a aquellos jinetes de sombra y sonido. El amanecer no llegó como una liberación, sino como un cambio de guardia, una transición más silenciosa y, por eso mismo, más inquietante. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba alto, el calor regresando de golpe. La luz dura del desierto había borrado las sombras y había silenciado los gritos. No quedaba ni un solo rastro de la caballería espectral. El cañón se veía idéntico a como lo habíamos encontrado, vasto, rojo y desolador. Pero el campamento estaba destrozado, no por el viento ni por animales, sino de una forma sutil y deliberada. Las tiendas estaban rasgadas, como si hubieran sido cortadas con un sable viejo. La lona se veía desgarrada con precisión. La fogata estaba apagada, pero la ceniza estaba esparcida de forma uniforme, como si un caballo hubiera pasado al galope y levantado el polvo. El coche seguía muerto. Mi padre, David, estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida en las paredes del cañón. Mi madre, Elena, se había vuelto hiperactiva, revisando las provisiones, intentando una y otra vez arrancar el coche, su rostro una máscara de negación. Leo y Sofía estaban pegados a ella, en un silencio inusual. Nadie habló de lo ocurrido. El silencio era un acuerdo tácito, una protección,
la única forma de no admitir que lo que habíamos vivido era real y que estaba más allá de toda explicación. Pero yo sentía la resonancia en mis huesos, la vibración del galope que parecía haberse quedado incrustada en el suelo del cañón y, por extensión, en mi propia columna vertebral. El problema era el tiempo. Al intentar reparar el coche, mi padre revisó su reloj. Se detuvo y nos miró. Dijo que su reloj se había parado a las 11:59 p.m. Luego, mi madre revisó el suyo, y la misma hora, detenida en el umbral de la medianoche. Revisé mi teléfono, completamente muerto sin batería, pero la hora de registro del sistema decía lo mismo. Las 11:59 p.m. del día anterior. Estábamos atrapados en la víspera, en el instante anterior a que la batalla comenzara, justo antes de que el eco se liberara. Decidimos caminar. La única opción era salir del cañón y buscar ayuda en la carretera. Empacamos lo esencial. Mientras caminábamos por el estrecho sendero de terracería, el cañón volvía a envolvernos en su silencio implacable, pero ahora, cada vez que miraba las paredes de roca, sentía que no estaba viendo roca sedimentaria, sino los rostros de aquellos hombres, congelados en el grito de su última batalla. La sensación era de irrealidad. El camino parecía hacerse más largo, el sol más caliente y el cañón más profundo. Después de lo que sentí como horas, mi padre se detuvo. Nos dijo que reconoció un mezquite muy particular que habíamos visto al llegar. Nos dijo que debíamos estar cerca de la salida, a solo unos minutos. Nos llenamos de esperanza. Pero al doblar la siguiente curva, volvimos a ver la meseta plana donde habíamos acampado. Nuestra fogata, ya apagada. Nuestro coche, estacionado. Y al lado, las tiendas rasgadas. Habíamos caminado en círculo. Y lo más aterrador, no se sentía como un círculo geográfico. Era como si el tiempo nos hubiera escupido de nuevo al punto de partida. Volvimos a intentar salir, con más apuro, con una ansiedad creciente. Corrimos hasta que los pulmones nos ardieron con el aire seco. Y al doblar la siguiente curva, volvimos a ver nuestro campamento, intacto en su destrucción. El coche, las tiendas, la ceniza esparcida. Lo intentamos 3 veces más. Y cada vez, el paisaje nos devolvía a la meseta, justo en el punto de inflexión, en las 11:59 p.m., eternas. Entendí entonces la naturaleza de nuestro encarcelamiento. No estábamos en un lugar maldito, estábamos en un instante fracturado. El cañón, con su acústica perfecta, no solo amplificaba el sonido, sino que había absorbido y encapsulado el momento de la batalla. Éramos parte de su eco, una anomalía que había entrado en el loop y que ahora no podía salir de él. Mi padre intentó gritar de nuevo, esta vez un grito de frustración y desesperación. Y de la pared del cañón regresó, no su voz, sino un sonido gutural, el alarido de guerra de un hombre moribundo, justo antes de que el galope de los jinetes volviera a inundar el aire. Ahora, mientras te cuento esto, no sé si estoy hablando contigo o si solo estoy completando mi parte en este eco infinito. Estamos de vuelta en la meseta. Es la noche y el motor del coche está muerto. Mis padres están en la tienda rasgada. Yo me siento junto a una fogata que se extingue, escuchando a los jinetes que se acercan. El olor a pólvora y tierra húmeda ya no me asusta, solo me adormece. Escucho el tam-tam-tam del galope acercándose a las 11:59 p.m. y sé que a medianoche volveré a escuchar el grito y los disparos. Y mañana, al despertar, el sol estará alto y la hora será la misma, y el camino de salida nos traerá de vuelta aquí. No hay final, solo repetición. Soy el testigo perpetuo, el espectador mudo de una batalla que se libra una y otra vez. Y mi voz, esta confesión que te estoy dando, es solo otro eco, esperando ser devuelto por el cañón a la medianoche. Todo empezó
empezó con un turno tranquilo, como cualquier otro en el Museo Nacional de la Revolución. Mi nombre, bueno, eso ya no importa. Pero en ese entonces era Carlos, un guardia de seguridad nocturno con 3 años de antigüedad, y la única preocupación de que la cafetera dejara de funcionar antes del amanecer. El museo se encuentra en la Ciudad de México. Esa mole de piedra y recuerdos. Y en las noches, cuando el bullicio de la ciudad se ahoga en su propio eco, el edificio se convierte en un laberinto de sombras y estatuas silenciosas. La luz de mi linterna era lo único que se movía. Una varita mágica que trazaba círculos sobre pisos pulidos y vitrinas llenas de historia oxidada. La atmósfera del lugar es densa. Siempre lo ha sido, como si el aire estuviera cargado con el peso de la pólvora y el clamor de batallas olvidadas. Pero uno se acostumbra, se vuelve parte del telón de fondo. Esta vez era diferente. Sabíamos que venía un evento grande. Se aproximaba el 20 de noviembre, y para conmemorar la fecha, habían traído una serie de piezas inéditas, objetos que rara vez salían de sus bóvedas, reliquias con un prestigio que casi se podía tocar. Entre ellas, en una vitrina nueva, custodiada por un cristal más grueso de lo normal y focos de luz blanca que la hacían parecer flotar, estaba la máscara de Zapata. Era una máscara mortuoria, la pieza de yeso que habían tomado del rostro de Emiliano Zapata después de su asesinato, el semblante congelado en el instante final. Había algo en esa máscara, más allá de su valor histórico, que me ponía los pelos de punta. No era una cara de paz, sino una expresión de indignación, de un último grito ahogado que el yeso había capturado para la eternidad. El bigote grueso, los pómulos marcados, todo gritaba una historia de traición que aprendí en la escuela, pero que, al verla de cerca, se sentía personal, casi ofensiva. Esa noche, cuando di mi primer ronda por la sala principal, noté algo extraño. La vitrina estaba sellada herméticamente. Era a prueba de balas y robo. Pero el cristal, justo frente al mentón de la máscara, parecía empañado. Al principio, lo atribuí al aire acondicionado defectuoso o a la humedad de la noche. Ciudad de México es impredecible con su clima. Pasé mi mano enguantada sobre la superficie, esperando sentir el frío del cristal, pero sentí una ligera viscosidad, como una película de Rocío. Encendí mi linterna directamente sobre el punto. No era vapor, no era humedad condensada, era algo denso, con un matiz rojizo que se negaba a reflejar la luz como el agua. Me alejé un paso. Mi corazón ya no seguía el ritmo monótono de la noche, sino uno sincopado, golpeando contra mis costillas. Era un fluido espeso que había escurrido desde algún lugar dentro de la máscara y se había estancado justo en el borde inferior del yeso, como una lágrima oxidada o sudor viejo. Me acerqué de nuevo, esta vez con la respiración contenida, y mis ojos se fijaron en la frente de la figura. Parecía que el yeso, en esa zona, estaba empapado, con vetas oscuras que bajaban por las sienes. No podía ser. La máscara era de yeso seco de hace más de un siglo. No era un cuerpo vivo. No podía sudar. Pero allí estaba, una pequeña gota resbalando por la nariz de yeso. Una gota que, al llegar al labio, se tornaba de un color carmesí opaco. Era sangre, o al menos lo que la luz y mi mente perturbada interpretaban como tal. Mi entrenamiento me decía que activara la alarma, que llamara a mi supervisor, que reportara un daño en la pieza. Pero una parte de mí, esa voz interna que se esconde de la lógica, me susurró que no era un daño, que era un mensaje, que era algo que no podía explicarse con reportes de incidente. Me quedé inmóvil, mirando cómo la mancha se expandía lentamente sobre el cristal. Entonces lo escuché. No fue un sonido fuerte, no fue un crujido de la madera o el zumbido de las luces. Fue algo mucho más sutil, como el roce de un pañuelo de seda sobre la piedra. Era un susurro, arrastrado, áspero,
que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, resonando en el silencio monumental de la sala. La acústica de esos viejos edificios puede jugar malas pasadas, creando ecos fantasmales de ruidos de la calle, pero esto estaba dentro. Resonaba en el pecho de la sala. El susurro se articuló, se hizo palabra, y aunque apenas se oía, mi mente lo captó con una claridad escalofriante, como si la voz me estuviera hablando directamente al tímpano, pasando por alto el aire. «Traidor», dijo la voz. Una sola palabra, cargada con el peso de la historia y el resentimiento. Una palabra que me congeló el sudor frío en la nuca. Me giré bruscamente, apuntando con la linterna a la oscuridad más allá de la vitrina, hacia las columnas neoclásicas que se perdían en la sombra del techo abovedado. No había nadie. Mi compañero estaba en el otro extremo del edificio, revisando las cámaras de seguridad. Estaba solo, completamente solo, con la máscara y su sudoración rojiza. Intenté racionalizarlo. Era el estrés del turno, la sugestión, la historia de Zapata y su traición final por un militar. Todo ese conocimiento se combinó para crear una alucinación auditiva. Eso era todo. Apoyé mi mano temblorosa en la culata de mi radio, listo para pedir un relevo, para inventar una excusa y salir de esa sala, pero mi mirada regresó a la máscara. El goteo se había detenido, la mancha en el cristal ya no crecía, pero el rostro de yeso, bajo la luz blanca, parecía ahora más oscuro, como si la sustancia lo hubiera empapado, dándole un matiz malsano, casi vivo. Y fue entonces cuando lo vi, en la penumbra de la sala, junto a una vieja bandera desgarrada por los años. Percibí un movimiento. No era un reflejo, no era el juego de la luz. Era una forma, vaga, etérea, pero con la inconfundible silueta de un hombre a caballo. La figura no estaba completa, no tenía detalles, era una sombra de sombra, pero la forma de su sombrero de ala ancha, el rifle cruzado en su pecho y la postura erguida, todo sugería la imagen clásica de un jinete zapatista. Se movía lentamente, sin hacer ruido, como si estuviera caminando sobre el aire o deslizándose a través del tiempo. Se dirigía hacia la vitrina, y en su avance, otras figuras comenzaron a definirse a su alrededor. Infantería fantasmal con carrilleras cruzadas sobre el pecho. Hombres que parecían hechos de polvo y decepción. Eran sombras que se formaban en la frontera de mi visión, siempre más claras cuando no las miraba directamente. Sentí un escalofrío que no provenía de la temperatura ambiente, sino de la comprensión visceral de que estaba presenciando algo que la realidad no podía contener. Estos hombres no eran una simple alucinación, eran presencias cargadas de propósito. Y ese propósito, por alguna razón que mi mente se negaba a aceptar, parecía estar centrado en mí. El jinete se detuvo a pocos metros de donde yo estaba, su silueta temblando ligeramente, como una llama bajo una ráfaga de aire. No tenía rostro, pero sentí su mirada sobre mí, una mirada que trascendía los siglos y llegaba hasta mi presente. La palabra se repitió, un poco más clara esta vez, un murmullo que se expandía y se contraía en el espacio entre nosotros. Traidor. Mi boca se secó al instante. ¿Por qué yo? ¿Por qué me llamaban a mí, un guardia de seguridad del siglo XXI, traidor? Mi familia no tenía nada que ver con la revolución. Éramos gente común, de clase media baja, que había llegado a la ciudad hacía un par de generaciones, sin conexión con los grandes eventos históricos, o eso creía yo. Me obligué a respirar, a recordar mi protocolo, a tomar el radio, pero mis dedos se habían negado a obedecer la orden del pánico. Mi mirada se clavó en la máscara de Zapata. El yeso parecía vibrar con la indignación de las sombras. Sentí que la historia no estaba encerrada en las vitrinas, sino que estaba viva, palpitando, y que yo, por alguna extraña y terrible razón, era su audiencia y su blanco. El peso de la culpa no era mío, pero la herencia lo era. Una herencia silenciosa que ahora me pasaban a la fuerza.
La primera noche fue solo la introducción, una punzada de miedo que se podía justificar con el cansancio y la intensidad del ambiente. Pero las cosas se intensificaron con una velocidad que desmanteló mi cordura profesional. Regresé a trabajar la noche siguiente, impulsado por una mezcla de negación y una curiosidad mórbida que no pude sacudir. Antes de mi turno, revisé los reportes de limpieza. No había mención de ninguna sustancia rojiza en la vitrina de la máscara de Zapata. Los técnicos de conservación no habían reportado anomalías. O el sudor se había evaporado sin dejar rastro, o lo habían limpiado en el turno matutino y habían guardado silencio. O, la posibilidad más aterradora, solo yo lo había visto. Cuando entré a la sala, la máscara estaba allí, impasible, con su yeso pálido, y por un momento, la normalidad regresó. Sentí un alivio tan profundo que casi me echó a reír de mi propia estupidez. Solo fue estrés, me dije. Solo fue una noche larga. Pero el alivio duró poco. Al dar la vuelta a una columna, el aire cambió. Se puso frío. Un frío antinatural que no venía del aire acondicionado. Y con el frío, llegó un olor. Un olor a tierra mojada, a cuero viejo, y lo más perturbador, a pólvora quemada. Era un aroma que evocaba la sierra, los caballos y el fragor de la batalla, un olor que se había extinguido hace más de 100 años, pero que ahora se había reencarnado en el aire de una sala de museo. La sensación de ser observado regresó, mucho más fuerte. Ya no eran sombras en mi visión periférica, sino presencias definidas. Levanté mi linterna y la giré lentamente, barriendo los rincones de la sala. Ahí estaban, en las esquinas, detrás de los paneles informativos, en la base de los monumentos. Eran los fantasmas, sí, pero no como en las películas, no transparentes y brillantes, sino densos, como si estuvieran hechos de niebla gris y polvo. Se movían despacio, con la deliberación de soldados en guardia. Eran zapatistas. Sus uniformes eran harapos. Sus sombreros eran anchos y caídos, y sus rifles parecían más pesados que el plomo. Esta vez, no hubo susurros. Hubo un silencio atronador que solo interrumpía el ritmo de mis latidos. Los fantasmas no hablaban, solo miraban. Y sus miradas eran flechas de resentimiento. Eran miradas sin ojos, pero con el peso de la acusación. Estaban rodeándome, formando un círculo de condenación silenciosa que se estrechaba con cada respiración que tomaba. Sentí que el aire se volvía irrespirable, no por la falta de oxígeno, sino por el exceso de rencor acumulado en la atmósfera. Me obligué a hablar, mi voz tembló como una hoja en el viento, pero tenía que romper el silencio. Debo continuar con mi ronda. Dije, una estupidez, lo sé, pero era el protocolo, la única ancla que me quedaba a la realidad. Di un paso y una de las figuras, un hombre alto con un paliacate, dio un paso sincronizado conmigo, bloqueando mi camino hacia la puerta de emergencia. No era un fantasma que se movía a través de mí, sino una pared de aire helado que se oponía a mi voluntad. El pánico se convirtió en una necesidad de saber. Si me llamaban traidor, tenía que haber una razón. Mi abuelo siempre había sido un hombre hermético sobre el pasado familiar. Un hombre de pocas palabras que había llegado a la capital buscando oportunidades y había borrado cualquier rastro de su origen en el sur. Recordé conversaciones fragmentadas, frases que mi padre había ignorado como delirios de vejez. Mi abuelo había mencionado, alguna vez, un rancho en Morelos, una tierra perdida, y había hablado de un error que había costado mucho. En ese momento, en la sala fría, las piezas se encajaron con una frialdad matemática. Morelos, Zapata, la traición. El gran general fue emboscado en Chinameca, traicionado por un coronel que se hizo pasar por aliado. La historia es clara, pero ¿qué pasaba si mi familia, mi sangre, estaba manchada con el eco de ese crimen? ¿Qué pasaba si mi abuelo o su padre habían sido peones en ese juego de engaños? Tal vez no los autores intelectuales,
sino meros participantes que vendieron su lealtad por unas cuantas hectáreas de tierra o por salvar su pellejo. La herencia de la culpa. Me acerqué a la vitrina de la máscara. Un imán macabro me atraía. El yeso no sudaba sangre, pero irradiaba una energía oscura, una rabia contenida. Me pegué al cristal, buscando una respuesta en ese rostro inmóvil. Y la encontré. En el reflejo del vidrio, detrás de mí, no vi mi propia figura. Vi a un hombre. Un hombre con el mismo uniforme zapatista que las sombras, pero mucho más nítido, casi sólido. Era el hombre que me había llamado traidor, el jinete de la primera noche. Y esta vez, estaba tan cerca que podía oler el tabaco rancio y el sudor de su presencia. Tenía ojos, y esos ojos, hundidos y oscuros, me miraban con un odio que no era de él, sino de 100 años de injusticia. Y entonces, el fantasma levantó su mano, una mano huesuda que parecía hecha de ramas secas y tierra. Apuntó, no a la máscara, sino a mí, y el silencio se rompió por un sonido que resonó con la fuerza de un disparo en la noche. Era la voz, pero ya no era un susurro. Era un grito articulado que venía de la garganta del hombre detrás de mí, un grito que me perforó el tímpano y me hizo caer de rodillas sobre el pulido mármol. El precio de Chinameca se paga con la sangre del hijo. Caí de espaldas, mi linterna girando en el aire, trazando círculos erráticos de luz sobre las caras de yeso y bronce de la exposición. El jinete desapareció. Las sombras se disolvieron, pero el frío se mantuvo. Me arrastré por el suelo, mi uniforme empapado en sudor y lágrimas. Mi mente había cruzado una línea. Ya no era una alucinación, era una realidad que tenía nombre y fecha. Chinameca, 1919. La herencia de la traición me había encontrado en el lugar más inverosímil, en el corazón de la historia que mis ancestros habían ayudado a escribir con un puñal en la espalda. Llamé a mi supervisor, no para reportar el fantasma, sino para inventar una enfermedad, una excusa patética para salir de ese mausoleo viviente. Al salir, sentí los ojos de la máscara de Zapata en mi espalda, un peso físico, un juicio silencioso. La pieza de yeso había absorbido la indignación del general, y ahora, esa indignación buscaba una compensación, una justicia póstuma contra el descendiente de la culpa. No regresé al museo. No pude. La sola idea de poner un pie en la Ciudad de México, de acercarme a esa sala, me provocaba un terror visceral y un dolor de cabeza punzante que solo se calmaba con el silencio total. Renuncié por teléfono, con una excusa vaga y poco convincente sobre problemas familiares urgentes. Me mudé. Busqué un lugar donde la historia fuera más ligera, menos cargada, en el norte, cerca del desierto, un caserío olvidado donde el aire oliera a salvia y no a pólvora. Pensé que la distancia, la geografía y el cambio de ambiente cortarían el hilo invisible que me ataba a la máscara y a la herencia. Me equivoqué. El problema no estaba en el museo, ni en el yeso, ni siquiera en el fantasma. Estaba en mí, en mi sangre, en el eco de un apellido que mis ancestros habían intentado borrar sin éxito. El desierto, con sus cielos inmensos y su silencio agobiante, resultó ser un mejor escenario para el terror. Aquí no había sombras de columnas y vitrinas, sino sombras proyectadas por cactus gigantes, y el silencio era tan profundo que el más mínimo sonido se convertía en un estruendo. Y ellos, los fantasmas zapatistas, vinieron conmigo. No vinieron montando a caballo a través de las dunas, sino de forma más sutil, más íntima. Primero fue el olor. Ese olor a cuero, pólvora y tierra húmeda apareció en mi pequeña cabaña en medio del páramo. Luego el frío antinatural que penetraba mis huesos a pesar del sol inclemente del desierto. Y luego las voces. Ya no eran gritos ni la palabra traidor. Eran fragmentos de conversación, murmullos ininteligibles que se convertían en risas secas que venían del rincón de mi habitación. Eran los sonidos de un campamento nocturno,
la vida de una tropa que nunca descansaba. Escuché el relinchar de caballos, el tintineo metálico de un sable, el murmullo de rezos en náhuatl y español, todo mezclado, creando una sinfonía de la guerra que resonaba solo para mí. Me había convertido en el cuartel general, el lugar donde las almas de los soldados caídos se congregaban. Una noche, sentado en el porche, viendo la luna platear el desierto, la aparición se hizo más clara que nunca. No era el jinete, era un grupo de 3 hombres, sentados alrededor de una fogata que no emitía calor, solo una luz rojiza y fría. Estaban jugando a las cartas. Sus figuras eran casi transparentes, pero sus gestos eran dolorosamente humanos. Uno de ellos, un hombre joven con una cicatriz en la ceja, alzó la vista hacia mí. No había odio en su mirada, solo una profunda tristeza, una resignación que me heló el alma. Y habló. «El general no lo sabe, Carlos», dijo su voz, que sonó como arena deslizándose sobre vidrio. «Pero nosotros sí. Él busca al traidor, pero no entiende que el castigo es el de la conciencia, el del hijo que sabe lo que hizo el padre. Tu sangre es nuestra. Queremos que la sientas arder con nuestro dolor». Comprendí la verdad final. El castigo no era la muerte o la locura, era la carga. Era la condena de ser el guardián de su memoria, el depositario involuntario de su dolor. Me habían marcado para ser el testigo eterno de su injusticia, el hombre que escucharía el eco de su traición hasta el final de sus días. La máscara de Zapata no sudaba sangre por la rabia, sino por la pena de una revolución inconclusa, y yo era el recipiente de esa pena. Me levanté del porche. Mi cuerpo se sentía pesado, como si el polvo de 100 años se hubiera incrustado en mis huesos. Entré a la cabaña y me miré en un espejo viejo y manchado. Mi rostro estaba demacrado, pero no era solo el cansancio. En mis ojos, en el fondo, vi algo que no era mío, un destello de furia, una sombra de bigote grueso y ceño fruncido, una fugaz superposición de mi rostro con el de la máscara. La herencia no solo era la culpa, sino también la ira. Ahora vivo aquí, en el borde de la civilización, sin amigos, sin familia, porque no quiero pasarles esta carga. Soy el último eslabón de una cadena de traición. Sé que las figuras están aquí, siempre. No me hacen daño físico, pero están siempre presentes. Un jurado silencioso. Me rodean por las noches, me dejan el olor a pólvora en la ropa, me recuerdan con susurros la palabra chinameca. La máscara de Zapata sigue en el museo, expuesta, inmóvil, pero su energía no. Su energía me siguió, se adhirió a mi alma como un sudario, y el verdadero horror es que, a veces, cuando me miro al espejo, la tristeza en los ojos del joven zapatista se ha ido. En su lugar hay una aceptación, una calma fría. El castigo ha funcionado. Ya no me siento solo, Carlos, el guardia de seguridad asustado. Me siento el custodio de la traición, el que ha absorbido la historia hasta convertirse en parte de ella. Y lo más aterrador de todo es que, en el silencio del desierto, a veces, muy de vez en cuando, siento la tentación de susurrar una palabra que me ha acompañado toda la vida y que ahora me parece mía: traidor. El eco es la única respuesta que recibo, y con ese eco me duermo, esperando la siguiente noche, el siguiente recuerdo de guerra. Sé que me miras, sentado ahí. No me juzgues, solo escucha, porque hay cosas que la mente olvida para sobrevivir. Pero la boca recuerda el sabor. Y este sabor, te lo aseguro, se queda pegado al alma como la tierra húmeda a las botas de un campesino. Todo comenzó en Puebla, un noviembre fresco y ya con esa niebla mañanera que no se decide hacer lluvia. Era el día de la revolución, y en nuestra casa no se celebraba con desfiles ni fanfarrias, sino con la quietud solemne de un ritual de familia. La abuela Sofía, mi abuela,
Siempre insistía en que esa fecha no era para alegría, sino para memoria, para honrar a los que se fueron por nada, a los que el hambre se llevó antes que las balas, a esos, decía ella con un murmullo que se me hacía eco en el pecho. Esa mañana, el aire olía a copal rancio y a tierra recién movida, un olor que ahora asocio con el presagio. Mi abuela se movía con una lentitud que era casi reverencia, sus manos arrugadas como pergaminos, buscando en el fondo del aparador el recetario. No era un libro de cocina, sino una libreta deshilachada, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas, escritas con una caligrafía minúscula que se había desvanecido con el tiempo. La llamó la receta de la abuela, como si fuera la única, la irreemplazable. Y lo era, claro que lo era. Para ella, esa receta era el esqueleto de la memoria familiar, el único nexo real con esa época de la que nadie hablaba. Pero todos recordaban en silencio. El plato, un guiso espeso de color ocre profundo, lo llamó mole de ceniza y tierra, un nombre terrible, pensándolo ahora. Dijo que era una receta centenaria, heredada de su propia abuela, de un tiempo en que lo que se comía no se escogía, sino que se cazaba, se rogaba o se robaba. La parte más extraña, y la que me puso el primer escalofrío en la espalda, fue la insistencia con las hierbas. No eran las hierbas de olor habituales, no las que se compraban en el mercado. Ella las tenía que recolectar personalmente, dijo, para que el sabor fuera auténtico, para que el platillo tuviera la energía de la tierra que absorbió tanto dolor. Salió al amanecer, con una canasta de palma vacía y esa mirada que solo los muy ancianos tienen, una mirada que ve más allá de lo que tiene enfrente. Yo, un joven universitario escéptico y lleno de planes para el futuro, la veía con una mezcla de cariño y lástima, pensando que era solo una más de sus extravagancias. Me dijo que iba al campo cerca de la exhacienda de San Isidro, un lugar que siempre tuvo mala fama, un sitio donde, según los rumores infantiles, se habían sepultado a muchos sin nombre durante la contienda. Un sitio donde la tierra era demasiado fértil y, a la vez, se sentía estéril, vacía de vida. Regresó después del mediodía, agotada. La canasta no traía cilantro ni perejil, sino tallos de color verde grisáceo, hojas anchas con venas púrpuras y unas bayas negras que parecían ojos secos. Un olor terroso, mineral y metálico llenó la cocina. Un olor que no era a comida, sino a herrumbre y a lluvia que ha caído sobre un suelo salitroso. Lo ignoré, claro. Me concentré en la carne de cerdo, en el chile pasilla que tostaba. Pensé que las hierbas eran solo un toque folclórico, un detalle exótico para justificar la mística de la abuela. Pero el proceso de cocción fue lo que me hizo dudar por primera vez de la inocencia de lo que estábamos haciendo. Ella no las picó ni las machacó, simplemente las arrojó al guiso, enteras, observando cómo se hundían y se disolvían lentamente, tiñendo el mole de un tono casi cenizo, como si la tierra misma se estuviera deshaciendo en la cazuela. El vapor que se alzaba no olía a especias, ni a carne, ni siquiera al dulzor del chile. Olía a algo que no sabría describir, un olor a vacío, a promesa rota, a algo que estaba a punto de ser, pero que nunca llegó. Un olor que me hacía sentir una punzada de hambre en el estómago, una necesidad física que no tenía sentido, pues yo ya había desayunado, pero era un hambre diferente, un hambre antigua, la misma que debieron sentir los que ella decía honrar. Ella me miró con esos ojos lejanos y me dijo con voz baja, casi inaudible: el sabor de la verdadera hambre no es amargo, nieto. Es un sabor que te pide más, un sabor que te enseña que lo tienes todo, pero no tienes nada. Yo asentí, creyendo entender la metáfora, creyendo que era la filosofía de la gente de antes, de la gente que conoció la escasez. Pero no era una metáfora, era una advertencia, una explicación del ritual que estaba a punto de consumarse. La tensión crecía, densa como el guiso hirviendo.
La casa, que normalmente era un refugio de paz y de risas contenidas, se había convertido en una olla de presión, donde el silencio era la única voz que se escuchaba. La abuela se sentó en su mecedora y, por primera vez en todo el día, pareció relajarse, pero no con alegría, sino con una satisfacción extraña, la de quien ha cumplido una obligación pesada y terrible. Me dijo que el guiso debía reposar hasta la noche, hasta que la luna estuviera en su punto más alto, para que los ancestros pudieran encontrar su camino a la mesa. Yo no entendía nada, pero la obediencia en esa casa no era una elección, era un legado. Así que, mientras la tarde caía y el olor metálico del mole invadía cada rincón, yo sentía como la normalidad se resquebrajaba lentamente, como un cristal al que se le aplica una presión invisible e insostenible. Esa noche, cuando la luna plateó la cocina, el mole estaba listo. Se había espesado hasta tener la consistencia de lodo pulido, con las bayas negras flotando como pupilas opacas que me observaban. La abuela puso la mesa para 3, aunque solo éramos 2. Lo hizo con los cubiertos más viejos, los que tenían las iniciales desgastadas y la plata oxidada, los que solo sacaba para el Día de Muertos. Me sirvió una ración generosa sobre un plato de barro negro, y me dijo: come con respeto, con hambre. Ellos están aquí, Sofía. Siempre están aquí. Y yo, por primera vez, me llamé a mí mismo por mi nombre, Sofía. La abuela Sofía, mi abuela, me había confundido. El primer bocado fue una explosión de sabor que no era sabor. Era una sensación, una memoria. La textura era suave y cálida, pero al tragar sentí una arena fina en la garganta, una sequedad que me arañaba. El sabor no era picante, ni dulce, ni salado. Era el sabor del carbón, de la ceniza, de la tierra mojada con algo salobre, como lágrimas viejas. En ese instante, supe que no estábamos comiendo comida. Estábamos ingiriendo algo más, algo que había crecido y se había nutrido de la desesperación. Mi abuela me observaba, comiendo con una lentitud casi dolorosa, sus ojos fijos en el plato, como si cada cucharada fuera un acto de penitencia. Yo seguí su ejemplo, obligado por una curiosidad mórbida y una sensación de obligación que me oprimía el pecho. Con la tercera cucharada, la luz de la lámpara de techo comenzó a parpadear, aunque no había viento ni tormenta. El color de la cocina se hizo más pálido, más monocromático, como una fotografía antigua que se destiñe. Y entonces llegó la primera visión. No fue un destello, fue una inmersión completa. Mi plato desapareció y en su lugar apareció una mano huesuda, sucia, con las uñas rotas, arañando la tabla de madera de una carreta. Escuché un crujido, no el de la carreta, sino el de huesos pequeños bajo un peso insoportable. Y el olor, ese olor a óxido y a tierra, se hizo 100 veces más intenso, mezclado con un sudor agrio y el aliento rancio de la miseria. Vi el rostro. Un hombre joven, con los ojos hundidos y la piel pegada al cráneo, la barba hirsuta cubierta de polvo. Me miró fijamente. Sus ojos, profundos y oscuros, no expresaban rabia, sino una inanición total, una resignación que helaba la sangre. Dejé caer el tenedor con un ruido metálico que me devolvió al presente. Mi abuela ni se inmutó. Seguía comiendo, sus labios manchados del guiso cenizo. Me limpié el sudor frío de la frente y miré alrededor. La cocina estaba igual, pero la sensación de que alguien más nos acompañaba era palpable. Era un frío que no venía de la ventana, sino de dentro de mí, un frío de vacío. ¿Qué te pasa, Sofía?, preguntó mi abuela, y esta vez el tono me taladró el cráneo. No era un error de nombre, era una pregunta dirigida a mí, a mi verdadera identidad, con la autoridad de quien sabe algo que yo ignoro. Nada, abuela, solo un escalofrío. El guiso está muy fuerte. Ella sonrió, una sonrisa sin alegría, una
una mueca seca. Claro que está fuerte. Es el sabor de la memoria. ¿Viste algo, nieto? ¿Sentiste a alguien? No pude mentir. Sentí la necesidad de ser honesto, como si estuviera hablando con un sacerdote en un confesionario. Vi a un hombre en una carreta. Estaba muy hambriento. Mi abuela cerró los ojos y asintió lentamente, como si yo acabara de recitar una oración conocida. Es uno de ellos, uno de los olvidados. Vienen por el mole. No es comida para nosotros, nieto. Es una ofrenda, un vehículo. La tierra tiene hambre, Sofía. Y la revolución no terminó con una firma. Terminó con estómagos vacíos. La tensión se desbordó en mi pecho. Me levanté de golpe, empujando la silla hacia atrás. ¿Qué estás diciendo, abuela? ¿Qué son estas hierbas? Esto no es un guiso, es algo más. Es alucinógeno. Ella me detuvo con un gesto de su mano, sin abrir los ojos. No son alucinaciones, nieto. Son recuerdos que no te pertenecen. Los muertos de hambre nunca descansan. Se quedan pegados a la tierra, a las raíces, esperando. Y esa receta, esa es la única forma de darles un momento de paz, de llenar ese vacío que los persigue. Es un ritual de duelo, un acto de compartir el pan que ellos nunca tuvieron. Pero el hambre, nieto, es una entidad que no se sacia fácil. Me senté de nuevo, la adrenalina reemplazada por un pánico quieto, paralizante. Mi abuela abrió los ojos y por un momento vi en ellos la misma inanición del hombre de la carreta. Vi un agujero negro y profundo, y la visión volvió, más nítida, más envolvente. Ahora estaba en medio de un campo seco, bajo un sol implacable. El aire vibraba con el calor y el silencio. Vi filas de personas, caminando, sin destino, sus ropas hechas jirones, sus ojos fijos en la nada. Luego, el sonido de los disparos, secos, como si una vara se rompiera, y el olor, un olor dulzón y repugnante, el olor a carne quemada y a sangre que se evapora en la tierra caliente. Vi la ejecución, no en el sentido de una batalla, sino en el sentido de una limpieza, una purga silenciosa. Vi un pozo, lleno hasta el borde, no de agua, sino de cuerpos. Y me di cuenta de dónde venían las hierbas, de la tierra que había bebido esa sangre y se había nutrido de ese dolor. La tierra de San Isidro, la tierra del abandono. Grité, no un grito agudo, sino un gemido de terror mudo que se quedó atrapado en mi garganta. La abuela puso su mano helada sobre la mía. Calma, nieto, no luches contra el recuerdo. Deja que te muestre. Lo terrible no es lo que ves, sino lo que ellos sienten. El vacío. La injusticia de morir de hambre con la tierra prometiendo tanto. Comí otra cucharada, no por voluntad, sino por una necesidad incontrolable que la visión me había inoculado. Quería saber más. Quería ver la conclusión de esa historia de miseria. Quería sentir el fin de ese hambre. Pero el hambre no tenía fin, y a medida que el guiso entraba en mi boca, me sentía menos yo mismo, más como una vasija vacía que se llenaba de las memorias y el dolor de otros. Cuando levanté la vista, la abuela ya no estaba sentada en su lugar. Estaba de pie, frente a mí, pero no era mi abuela. Era una mujer. Su vestido de algodón se veía antiguo, hecho pedazos, como si hubiera caminado 100 años. Sus ojos eran los mismos que los de mi abuela, pero la expresión era diferente, antigua y cansada. Su mano se extendió hacia mi plato. ¿Tienes más, Sofía?, preguntó con una voz que era una sarta de susurros resecos, y supe con una certeza que me heló los huesos que los muertos habían cruzado el umbral. Me quedé inmóvil, mi respiración superficial y ruidosa en el silencio sepulcral de la cocina. No era mi abuela, y sin embargo, lo era. La superposición de imágenes, el
El rostro de mi ancestro y el rostro de la inanición me hirió la mente. La mujer que tenía enfrente era la manifestación del hambre, una presencia que el ritual del mole había convocado. Su mano seguía extendida, temblorosa, no por debilidad, sino por una ansiedad febril. El vacío nunca se llena, ¿sabes, Sofía?, dijo, y la voz sonaba como el viento pasando por una rendija de la puerta. Solo se pospone, y esta noche hemos comido de tu mesa. Hemos recordado con tu boca. Nos has dado tu cuerpo para sentir el alivio del bocado que no tuvimos. El pánico se convirtió en una lucidez fría. Me di cuenta de que la abuela no había querido apaciguar a los muertos, sino convocarlos, invitarlos a participar de la vida, a ocupar un espacio en la mesa que les había sido negado en vida. Era un ritual de posesión temporal, una sesión de carne y memoria a las almas hambrientas. Y este año, por alguna razón terrible, el ritual había salido mal. Ellos no solo habían comido, habían decidido quedarse. Miré a la mujer y vi a mi abuela, de pie en el mismo lugar, pero su cuerpo se veía pálido, casi transparente, como si la energía vital la estuviera abandonando. La mujer anciana, la entidad del hambre, se acercó un paso, y el aire alrededor se enfrió de manera radical. El olor a tierra mojada y ceniza se hizo insoportable, asfixiante. Ella nos dio la bienvenida, continuó la figura, señalando a la abuela que se desvanecía en el aire frío. Su corazón estaba lleno de duelo por nosotros. Quería que recordaran. Y ahora lo haces, Sofía. Tú recuerdas el sabor del no ser, el sabor de la nada. Comprendí la verdad más aterradora. La abuela Sofía, mi abuela, no estaba preparando una ofrenda para que se fueran, sino un puente para que regresaran. Era su forma de mantener viva la historia, de obligar a la nueva generación a sentir el peso de ese sufrimiento olvidado. Y al confundir mi nombre, al llamarme Sofía, ella había sellado el trato, había preparado el recipiente. El miedo me hizo actuar. Me levanté lentamente, manteniendo el plato de mole entre nosotros, como un escudo profano. Mi mente trabajaba a una velocidad espantosa, buscando una salida. Tenía que romper el círculo, anular el ritual. El guiso, el mole ceniciento, era la llave, la puerta. No hay más, dije, y mi voz era un susurro ronco, pero firme. Se ha terminado. Tienen que irse. Ya recordamos. Ya honramos. La entidad rió, un sonido seco, como el arrastrar de unas piedras en el fondo de un pozo. El hambre no se honra, Sofía. Se padece. Y tú la has invitado a tu casa, a tu carne. ¿Crees que un solo bocado basta después de 100 años de vacío? La visión volvió, pero esta vez no era un recuerdo pasado, sino una posibilidad futura. Vi mi propio cuerpo, demacrado, con el mismo rostro de inanición del hombre de la carreta. Vi mi casa vacía, cubierta de polvo, con el olor a óxido y a nada impregnándolo todo. Vi el final de mi vida no por enfermedad o vejez, sino por un vaciamiento lento e implacable. El miedo me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. Tomé el plato de barro negro entre mis manos temblorosas y, con una resolución que no sabía que tenía, lo estrellé contra el suelo de Talavera. El ruido fue ensordecedor en el silencio de la noche. El mole de ceniza y tierra se esparció por el piso, una mancha oscura y cenicienta que humeaba levemente. Las bayas negras rodaron como cuentas de un rosario roto. En el instante en que el guiso tocó el suelo, la figura de la mujer se convulsionó. No fue un grito, sino un eco ahogado de muchos gritos, un lamento colectivo que llenó el espacio. El aire helado se arremolinó, y por un momento, la cocina se convirtió en un torbellino de sombras pálidas y murmullos indescifrables. Vi, por la esquina de mi ojo, docenas de manos esqueléticas que se estiraban desde el suelo, intentando agarrar la comida profanada, el vehículo roto. Cerré los ojos, me tapé los oídos y esperé. Esperé el golpe,
El contacto helado, el final inevitable. Cuando me atreví a abrir los ojos, todo había terminado. La luz de la cocina ya no parpadeaba, sino que ardía con una intensidad brutal, casi dolorosa. El aire olía solo a pólvora seca y a barro mojado. La abuela estaba sentada en su mecedora, tal como antes de la cena, pero su piel era del color de la cera, y su respiración era poco profunda. El plato estaba en el suelo, hecho añicos, la mancha de mole oscuro secándose lentamente. No había rastros de la otra mujer, ni de las sombras, solo yo, de pie, con el sabor de la ceniza todavía en la boca. Me acerqué a mi abuela, la toqué. Su mano estaba fría, pero era sólida, real. Susurró, con una voz que era apenas un roce. Lo rompiste, Sofía. El ciclo, el hambre nunca perdona. Ella murió 2 días después, en silencio, sin dolor aparente, como si se hubiera quedado sin aliento de tanto esperar. La causa, según el médico, fue la edad. Para mí, murió de vacío. Se había vaciado en el ritual para llenar a los otros, y al romper el plato, yo había cortado el suministro, dejando a la entidad sin anfitrión, y a mi abuela sin el propósito terrible que la había mantenido viva. Ahora, estoy aquí, contándote esto, y la policía no tiene un caso de asesinato ni de crimen. Solo una anciana que murió en su mecedora, y yo, su nieto, que parece estar sufriendo una crisis nerviosa. Pero cada noche miro mi despensa, miro mi nevera llena de comida y no me atrevo a tocarla, porque el hambre que me inocularon no era física, era una herencia, una comprensión terrible. El sabor del mole de ceniza y tierra no se va, se queda en el fondo de mi garganta, recordándome que hay entidades que solo buscan un lugar en la mesa, y que la próxima vez que escuche el murmullo de mi nombre no será un error. Seré yo quien responda, con esa voz vieja, cansada y terriblemente hambrienta. Sé que es difícil de creer lo que estoy a punto de contarte, y francamente, a veces yo mismo dudo de mis propios recuerdos. Los palpo como una moneda fría que no termina de encajar en la palma. Pero te aseguro que cada palabra es el eco de una noche que desintegró mi concepto de lo real. Todo comenzó con una sensación familiar y banal, el cansancio después de una fiesta larga. Era 20 de noviembre, y habíamos estado celebrando en un pueblo pequeño cerca de Chihuahua, de esos donde la fiesta de la Revolución Mexicana se siente más genuina, con cabalgatas y pólvora, con el aire vibrando a una frecuencia antigua. Éramos 4 en el auto. Beto, el dueño del oxidado sedán que nos servía de escape. Mariana, que dormitaba recostada en su hombro. Sofía, en el asiento trasero junto a mí, riendo suavemente por algo que no recuerdo. Y yo, intentando mantener los ojos abiertos mientras la noche se hacía más densa. La carretera federal que tomamos era un trazo solitario en la oscuridad. Un camino que se extiende como una herida larga a través del desierto, bordeado solo por la silueta dentada de la sierra. Habíamos salido mucho después de la medianoche, buscando ganarle tiempo al amanecer para estar de vuelta en la capital. El auto olía a gasolina vieja y a la cerveza derramada horas atrás. La luna creciente apenas ofrecía un hilo de luz para competir con la negrura absoluta del paisaje chihuahuense, y el silencio era de ese tipo que te presiona los oídos, roto solo por el murmullo del motor y alguna canción ranchera de la radio que entraba y salía de la sintonía como un fantasma. De repente, un chasquido, un ruido metálico y seco que vino de debajo del capó. Un sonido que todos reconocimos de inmediato, un anuncio de problemas. El motor comenzó a toser, a perder potencia, y Beto maldijo en voz baja, pisando el embrague sin mucha esperanza. El auto dio un par de sacudidas espasmódicas y finalmente se rindió, deslizándose hacia la orilla de la carretera con un suave crujido de gravilla bajo los neumáticos.
El silencio posterior fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac metálico del motor enfriándose. Estábamos varados. No había señal de celular, por supuesto. A izquierda y derecha, el desierto se extendía infinitamente, un mar de arena y maleza seca, sin una sola luz, sin un alma visible a kilómetros a la redonda. La temperatura, que había sido agradable, empezó a caer rápidamente, envolviéndonos en un frío seco y penetrante que parecía filtrarse hasta los huesos. Beto encendió las luces intermitentes, 2 pulsaciones ámbar solitarias en esa inmensidad negra. Intentó revisar el motor, abriendo el capó y gesticulando bajo la escasa luz de su celular, pero su conocimiento de mecánica era casi nulo. Después de media hora de frustración, nos resignamos a esperar. ¿Esperar qué? Un milagro, un camión de carga, o quizás que amaneciera para poder empezar a caminar. Fue entonces cuando la vimos. Una mancha tenue en el horizonte, a lo lejos, en la dirección por la que habíamos venido. Parecían luces de fiesta, parpadeando débilmente, muy distantes, como luciérnagas borrachas. Nos miramos, y en los ojos de mis amigos vi una chispa de alivio. «Otro convoy de regreso», murmuró Beto, cerrando el capó. «Seguro que es gente de la celebración del pueblo. Tal vez nos puedan llevar». La alegría fue un alivio efímero, porque a medida que observábamos, la mancha luminosa no se acercaba con la parsimonia normal de un vehículo en una carretera recta. Más bien, se dilataba, se acercaba con una rapidez antinatural, como si estuviera recortando la distancia no por kilómetros, sino por metros. Y lo que es más extraño, las luces no eran blancas o rojas como las de un auto, sino de un amarillo opaco, casi anaranjado, como si fueran antorchas. Y había muchas. Demasiadas para ser un par de vehículos. Parecía una procesión. Una procesión en medio de la nada, a mitad de la noche. Pronto, el sonido del silencio se fracturó por un rumor sordo. Un tam-tam-tam rítmico que crecía en intensidad. Una percusión grave, como de tambores lejanos, mezclada con un soplido constante. El sonido del viento que arrastraba el polvo del camino. Nos acercamos a la orilla, tensos, observando cómo la línea de luz se transformaba en formas definidas. No eran autos, eran jinetes, y eran muchos. La visión que se materializó ante nosotros era anacrónica, casi de pesadilla. Eran figuras a caballo, vestidas con harapos de manta, sombreros anchos y carrilleras de munición cruzándoles el pecho. Soldados, pero no del ejército moderno. Eran revolucionarios, o al menos la imagen espectral de ellos, cabalgando al paso en un orden milimétrico, envueltos en una nube de polvo rojizo que las antorchas iluminaban con un fulgor enfermizo. Se veían solemnes, silenciosos, con los rostros velados por el ala del sombrero o por la misma penumbra. Estaban conmemorando el 20 de noviembre, pensé. Era un desfile inusual, tardío, pero desfile al fin. Quizás el pueblo vecino había decidido llevar su celebración al extremo. Beto sacudió la cabeza, su rostro pálido bajo la luz de su teléfono. No se ve bien, dijo. Van muy rápido, y no hacen ruido, solo ese paso. Tenía razón. Aparte del ritmo de los cascos, no se oía ni un grito, ni una risa, ni el murmullo de una conversación. Solo el clop, clop, clop de los caballos y el susurro del aire. Y entonces, en el centro de esa formación, a la cabeza de la columna que ya nos superaba en número, vimos la figura que heló la sangre en nuestras venas y nos hizo dar un paso atrás, fundiéndonos en la oscuridad del auto descompuesto. No era un jinete humano. Montaba una yegua flaca, blanquísima, y su figura era alta, increíblemente alta. Llevaba una túnica negra y sobre ella algo que brillaba con un reflejo óseo a la luz de las antorchas. Pero lo que no era hueso, lo que no era carne, era el rostro, si se le podía llamar así. En lugar de una cabeza humana, se alzaba una calavera, pero no una calavera de utilería o una máscara.
Era una calavera pulida, de marfil viejo, con cuencas oculares vacías que de alguna manera parecían observarnos. Sobre sus manos enguantadas en cuero oscuro, sostenía un bastón de mando o una guadaña pequeña, coronada por la silueta inconfundible y macabra de la Santa Muerte. Era una representación viviente y aterradora del séquito, una procesión funeraria en plena marcha. Me di cuenta de que no estaban celebrando la revolución, estaban en otra misión, y esa misión nos estaba alcanzando. El terror me impidió siquiera respirar. Me convertí en una estatua de sal. Los ojos vacíos de la muerte parecían fijarse en nuestro auto, en las luces intermitentes que gritaban nuestra vulnerabilidad. La procesión no disminuyó su velocidad, sino que mantuvo su ritmo de marcha inexorable, y al pasar frente a nosotros, el aire se enfrió aún más, llevando consigo un olor a cera quemada, a humedad subterránea y a algo más, algo dulce y corrupto, el perfume de lo que ha dejado de vivir. Era un torrente de silencio y polvo, y cuando la última figura pasó, sentí que algo pesado me había rozado, algo que me había medido y evaluado. El miedo era físico, una presión en el pecho, el conocimiento primario de que habíamos sido vistos por algo que no debería estar allí. El desfile, o lo que fuese, continuó su camino por la carretera. La percusión sorda de los cascos y el temblor de la tierra desvaneciéndose lentamente en la distancia, llevándose consigo la única fuente de luz que no fuese la de nuestro automóvil averiado. Nos quedamos en un silencio absoluto y cargado. Nadie se atrevió a hablar por lo que pareció una eternidad. Mariana había despertado con el paso de la caballería, sus ojos abiertos y llenos de pánico al ver las figuras espectrales. Ahora nos miraba a los tres, en busca de una explicación que ninguno de nosotros podía darle. Fue Sofía quien finalmente rompió el hechizo, su voz un hilo tembloroso. ¿Qué era eso? No era una pregunta que esperara respuesta, sino una necesidad de vocalizar el horror. Beto se encogió abrazando a Mariana. No sé, un ritual. O tal vez la borrachera colectiva del viaje nos afectó a todos. Pero su tono era hueco. Él lo había visto tan claro como yo. No era una ilusión óptica, ni un mal sueño provocado por el mezcal. Era real, o al menos, la realidad se había doblado para dejar pasar esa visión macabra. La sensación que dejó el paso de la procesión no era simplemente de susto, sino de contaminación. El aire se sentía viciado, pesado, como si la muerte hubiera respirado sobre nosotros. Me bajé del auto, incapaz de quedarme encerrado con ese miedo. El frío ahora era más intenso, un frío que no venía del ambiente, sino que parecía emanar del suelo, de la propia tierra del desierto que había pisado el séquito. Caminé unos metros por el asfalto, mi linterna de celular proyectando un círculo de luz patético sobre la carretera. Buscaba una huella, una evidencia física que negara el origen espectral de lo que habíamos presenciado. No encontré nada, ni una sola marca de casco más allá del polvo normal del camino, ni siquiera el rastro de la yegua blanca de la figura central. Era como si hubieran marchado a unos centímetros por encima del suelo. Mientras estaba en la orilla, noté algo. No venía de la dirección en que se había ido la procesión, sino de la dirección opuesta, hacia donde se suponía que íbamos. Una luz, pequeña al principio, como un faro solitario en la negrura. Mi primer instinto fue la esperanza, un auto, un alma caritativa que nos había visto. Me apresuré a volver al coche, agitando los brazos. «Viene algo. Rápido, Beto. Saca las llantas de repuesto, lo que sea, para llamar la atención». Todos nos bajamos del auto, con el cuerpo tenso, la adrenalina reemplazando al terror momentáneo. La luz crecía, y ahora sí, con una velocidad normal de vehículo, pero había algo inusual en ella. No era una luz blanca brillante, sino tenue, amarillenta, y fluctuaba rítmicamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, nuestros corazones volvieron a dar un vuelco, esta vez por la familiaridad del horror. No era un
casas antiguas, tirada por un par de mulas lentas y enjutas, apenas visibles bajo la penumbra. Y sobre la carreta, dos figuras, un hombre viejo y flaco, con la cara curtida y una mirada de cansancio infinito, y a su lado una mujer, envuelta en un rebozo que le cubría casi todo el rostro. La carreta se detuvo a nuestro lado con un chirrido agónico de madera y metal oxidado. El olor a tierra húmeda y a hierbas secas se hizo fuerte. El anciano, al vernos, levantó una mano huesuda en un gesto de saludo lento y formal. Su voz era un susurro ronco, como el del viento atrapado en un cañón. Mucha mala suerte la suya, muchachos. El camino de noche en estas tierras es de la muerte y sus secuaces. Mariana se aferró al brazo de Beto, pero yo sentía una extraña necesidad de hablar. ¿Ustedes vieron pasar algo? El anciano no se inmutó. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, parecieron volverse más sombríos. Vimos pasar lo que siempre pasa en la noche después del día de la fiesta grande. Vimos pasar a la procesión. Van a hacer su reclutamiento anual. Hizo una pausa dramática, mirando hacia el horizonte por donde se había ido el séquito. Están llenando las filas para el año que viene. La muerte nunca duerme y siempre necesita soldados para su guerra silenciosa. La mujer junto a él seguía en silencio, inmóvil. Solo un mechón de cabello gris se escapaba de su rebozo. Le pregunté si acaso había manera de que nos ayudaran, si conocían algún taller o si nos podían llevar al siguiente pueblo. El hombre se rió, un sonido seco y sin humor. Nosotros vamos para el otro lado, muchachos. Y aunque quisiéramos llevarlos, mi carga es pesada, y el camino se hace largo si uno carga más de lo que debe. Señaló un gran bulto bajo una lona en la parte trasera de la carreta. Era amorfo, grande, y se percibía su peso. ¿Qué lleva ahí?, preguntó Sofía, con una curiosidad mórbida. El anciano nos miró con una expresión indescifrable. Llevó un alma, una joven que decidió irse antes de tiempo. Ahora tiene que esperar a que el séquito la reciba. Es mi trabajo, el de mi mujer y el mío, cuidarla hasta que vengan por ella. Dijo esto con la naturalidad de quien habla del clima. El terror regresó, más frío y más personal. Nos estábamos quedando atrapados entre dos horrores. Nos ofrecieron agua de un cántaro de barro, que Beto, sediento y aturdido, aceptó con gratitud. Yo decliné. Algo en la atmósfera de esa carreta me gritaba que no tomara nada de ellos. Antes de irse, el anciano se acercó a mí, susurrando. Vi cómo los miró. La señora. Ella elige a los que necesitan fervor en su séquito. No se queden. Sigan caminando. Si esperan, ella volverá a buscar una mejor elección. El desierto es suyo, y ustedes son vulnerables. El motor del auto es solo una excusa para dejarlos quietos. Y con eso, se despidió con la misma sonrisa seca, un movimiento de su mano, y las mulas reanudaron su paso lento, la carreta chirriando y desvaneciéndose en la oscuridad por el camino contrario, como si nunca hubieran estado allí. Nos quedamos de nuevo solos, pero la sensación de soledad había sido reemplazada por una urgencia desesperada. El auto no era solo un inconveniente, era una trampa. Las palabras del anciano, susurradas al oído, resonaron en mi mente como una sentencia. El motor del auto es solo una excusa para dejarlos quietos. El miedo se transformó en una necesidad brutal de movernos, de no quedarnos varados en el exacto punto donde la procesión nos había medido. En ese momento, ya no pensábamos en talleres o grúas. Solo pensábamos en la distancia, en el movimiento, en desafiar la inmovilidad que la muerte nos había impuesto. Beto intentó una vez más encender el motor, girando la llave con una desesperación audible. Solo se escuchó un clic seco, y luego nada. El coche estaba definitivamente muerto. No tuvimos que discutirlo. Todos sabíamos que no podíamos quedarnos. Tomamos nuestras mochilas, algo de agua, y nos lanzamos a caminar por la carretera,
en la dirección por la que habíamos visto venir al séquito, hacia el pueblo que acabábamos de dejar. Era la única dirección segura, la única que nos acercaba a la civilización, a las luces, a algo que rompiera el dominio de la negrura desértica. Caminamos en línea, sin hablar, nuestros pasos amortiguados por el polvo fino del asfalto. El frío del desierto continuaba penetrándonos, y cada uno de nosotros estaba inmerso en su propio infierno de pensamientos, reviviendo la imagen de la calavera en la yegua blanca. El silencio era nuestro enemigo, porque permitía que cada crujido de la maleza, cada susurro del viento, se magnificara hasta sonar como el acercamiento de los cascos. Después de lo que parecieron horas, el paisaje se hizo monótono. El desierto en la noche es engañoso. Los arbustos secos se transforman en figuras humanas, las sombras en jinetes. Yo iba cerrando la marcha, mirando hacia atrás con una frecuencia enfermiza. Quería ver la luz del pueblo, la promesa de la seguridad, pero lo único que veía era la línea recta y oscura que se extendía hasta el infinito, como un cañón oscuro. Y luego, lo escuché. Un sonido apenas perceptible al principio, el tamp-tamp-tamp de los tambores lejanos, la percusión sorda de los cascos. No era posible. Habían ido en dirección contraria, se habían alejado. Me detuve en seco, levantando una mano para detener a Beto, Mariana y Sofía. «Escuchen», musité, mi voz apenas un jadeo. Se quedaron quietos, tensos, el miedo nuevamente congelándoles la expresión. El sonido crecía. El ritmo era lento, constante, pesado. No venía de atrás, de donde se habían ido. Venía de adelante, de la dirección a la que caminábamos. El séquito había dado la vuelta. O tal vez era otro. O peor aún, el mismo que había completado su círculo macabro para atraparnos en el medio. Nos pegamos a la orilla del camino, detrás de unos matorrales espinosos, intentando ser una parte más del paisaje. Ya no había posibilidad de enfrentarlos o de razonar. Solo quedaba la huida o la invisibilidad. La línea de luz anaranjada apareció en la distancia, y esta vez venía con un sentido de urgencia diferente. El ritmo de los cascos no era el de una marcha ceremonial, sino el de una cabalgata rápida, de una cacería. El polvo se levantaba como una cortina rojiza, y en medio de ese torrente de jinetes espectrales, la figura alta y delgada de la Santa Muerte se recortaba contra la oscuridad. Su calavera pulida brillaba como un faro macabro, y por primera vez me pareció escuchar un sonido que no era de cabalgata. Era un cántico, un murmullo grave y repetitivo que se mezclaba con el clop, clop, clop de los caballos. Un coro de voces huecas que parecían entonar un nombre, o varios nombres. Los sentí cerca, demasiado cerca. Los jinetes pasaban como flechas oscuras. Los vi de cerca, sus harapos, sus rostros cadavéricos, sus ojos vacíos y llenos de una serena y terrible intención. Sentí el olor a tierra y humedad, a cera y a incienso rancio, y el frío del desierto se convirtió en un frío glacial que me paralizaba el pecho. Y entonces, uno de los jinetes, un soldado con un sombrero ladeado y una carrillera vacía, giró la cabeza en el preciso momento en que pasaba junto a donde estábamos escondidos. Sus ojos, dos pozos negros sin vida, se fijaron en mí. Y luego, hizo algo. Levantó su mano esquelética y señaló. No señaló al grupo. Me señaló a mí. Con un dedo largo y huesudo, me indicó con una certeza aterradora. El jinete de la muerte, al frente, pareció percibir el movimiento. La yegua blanca relinchó, un sonido que no era de un animal, sino de metal raspado. La figura detuvo la procesión con un movimiento de su guadaña, y en ese silencio súbito y absoluto, sentí la mirada de la calavera sobre mí. Sentí que me pesaba, que me absorbía, que me despojaba de la vida. Instintivamente, hice lo único que pude. Corrí sin aliento, sin dirección, dejando a mis amigos atrás, escuchando sus gritos ahogados.
el pánico de mis propias pisadas en la gravilla. Corrí y corrí, sintiendo el aliento frío y corrupto de la procesión a mi espalda. El clop, clop, clop de los cascos transformándose en el latido de mi propio corazón. El desierto se convirtió en un laberinto de sombras y de espinas. No sé cuánto tiempo corrí, minutos, horas, toda una vida. Solo sé que en algún momento el sonido de los cascos se hizo más lejano. El murmullo del cántico se desvaneció y yo caí, exhausto, vomitando el polvo y el miedo en la tierra seca. Cuando el sol finalmente se atrevió a salir, encontré un rancho solitario y me rescataron. Pero estoy solo. Regresé al lugar de nuestro auto con la policía. No había nada, ni el auto descompuesto, ni el rastro de la procesión, ni mis amigos. Solo el asfalto vacío y la inmensidad del desierto de Chihuahua. Me dicen que fue el shock, que la desesperación de caminar solo me hizo imaginar el séquito, que Beto, Sofía y Mariana simplemente continuaron caminando por la otra dirección y se perdieron. Pero sé que no es así. El séquito no se llevó un auto. Se llevó lo que necesitaba para su guerra silenciosa. Se llevó a mis amigos. Y a veces cuando me quedo solo en mi habitación por la noche, en el silencio denso y sin estrellas de la ciudad, escucho ese thump 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 sordo, muy lejano, viniendo de la carretera, y me pregunto si el soldado con el sombrero ladeado no me señaló a mí por error. Porque siento el frío del desierto y el olor a cera, y sé que la muerte no olvida sus promesas ni sus elecciones, y que el reclutamiento anual es un ciclo que pronto se repetirá. Sé que me están escuchando, no lo dudo. Es la única razón por la que sigo contando esta historia, por la necesidad de que alguien, fuera de este silencio pegajoso, sepa la verdad que la tierra nos ha gritado. Mi nombre es Eduardo, y mi vida era de números, de cosechas y de proyectos de riego. Era predecible, tan firme como la arcilla que pisaba cada día en Sonora. Vine aquí hace 3 años, a San Lázaro de la Concepción, un caserío humilde, casi invisible en el mapa, donde el tiempo se mide por las estaciones secas y las de lluvia, y la vida gira en torno a los campos de maíz y alfalfa que se extienden hasta donde alcanza la vista, bajo un sol implacable que lo consume todo. Llegué como ingeniero agrónomo, con la misión de optimizar el rendimiento, de llevar la tecnología a estas tierras históricamente ricas pero mal aprovechadas. El pueblo me recibió con esa hospitalidad de la gente de campo, desconfianza silenciosa al principio, convertida en calidez y respeto cuando vieron que mi intención era genuina. Don Rafael, el más viejo del ejido, se convirtió en mi mentor no oficial, un hombre sabio con manos que olían a humedad y a tabaco, y ojos que habían visto demasiados veranos. Él siempre me advertía, con ese tono grave y lento de quien repite una verdad ancestral, que la tierra no es solo suelo, que la tierra escucha, que la tierra tiene memoria. Yo, por supuesto, lo veía como la superstición pintoresca de un anciano, como la poesía rústica que se usa para explicar lo que la ciencia aún no ha descifrado. El proyecto de riego estaba a punto de completarse y, en San Lázaro, eso era motivo de celebración. Habíamos asegurado el futuro de varias cosechas, y la fecha coincidía con las festividades de la siembra. La noche que lo cambió todo, el aire estaba denso, cargado con el olor dulce del mezquite quemado en las fogatas y el aroma salobre del sudor y la tierra mojada, una mezcla embriagadora que siempre me había parecido el verdadero perfume de este lugar. Había música, de esa que te hace sentir el latido de la vida en el pecho, y todos bailaban bajo un cielo tan vasto y oscuro que las estrellas parecían carbones incandescentes esparcidos sobre un manto de terciopelo. Yo estaba cerca de la línea que separa el campo de cultivo más antiguo, conocido como El Descanso, del área de la fiesta. Era el corazón de la propiedad de don Rafael,
El campo que, según la leyenda local, nunca producía tanto como el resto. Don Rafael lo atribuía a un antiguo conflicto de límites, yo a la baja calidad del suelo, pero de todas formas, decidimos no incluirlo en el nuevo sistema de riego. En ese momento, mientras reía con una de las cocineras sobre la receta de los tamales, el sonido nos golpeó. No fue un estruendo, ni un temblor de tierra como los que se sienten a veces. Fue algo más profundo. Una nota grave que vino desde debajo de los pies. Una resonancia que no solo se escuchó con los oídos, sino que se sintió en los huesos, como si de repente, el bajo de la música se hubiera convertido en el latido furioso de un corazón gigantesco enterrado a metros de profundidad. La música se detuvo. Las voces se apagaron. Por un instante, solo existió ese sonido. Una vibración sorda y continua. Luego, comenzó el gemido. Parecía un coro distante. Una lamentación que subía desde el vientre de la tierra. La gente no gritó, solo se quedó inmóvil, con las bocas a medio abrir, los ojos fijos en la nada. El gemido creció, se hizo más agudo, y en ese momento comprendí que no era un coro, era un grito colectivo de dolor, interminable, que venía del centro mismo de El Descanso. Sentí el pánico, frío y húmedo, subir por mi espalda. De pronto, un crujido seco y desgarrador rompió la unidad del sonido. A unos 50 metros de nosotros, en el centro mismo de El Descanso, la tierra, esa alfombra firme y castigada que conocíamos tan bien, se abrió. Fue una fisura limpia, como un corte de cuchillo en la piel del desierto, de unos 10 metros de largo y un ancho incierto que se tragaba la luz de la luna. De la grieta, ascendió no humo ni vapor, sino una bocanada de aire frío y viciado, con un olor a hierro oxidado, a humedad milenaria y a algo más, algo pútrido, como si se hubiera liberado el aliento reprimido de siglos. La gente empezó a moverse, no hacia el peligro, sino lejos, como manadas dispersándose por un depredador invisible. Don Rafael, sin embargo, se acercó, su rostro un mapa de horror y resignación. Me tomó del brazo con una fuerza sorprendente para su edad y me arrastró hacia el borde de la grieta. El grito se había modulado. Ya no era una nota única, sino una cacofonía de voces que se superponían, apenas audibles, como susurros de dolor. Al asomarme, la linterna que llevaba en el bolsillo se deslizó y cayó, rebotando en la oscuridad hasta posarse de lado en un saliente dentro del Tajo, revelando lo que había en las profundidades. No era roca madre ni agua subterránea, eran huesos, montones de ellos, apilados sin orden, algunos rotos, otros aún unidos en macabras arquitecturas óseas. Y entre los restos humanos, la linterna iluminó destellos metálicos, óxido carmesí, bayonetas antiguas y herraduras de caballo, mezcladas con botones de latón y trozos de tela putrefacta. Don Rafael me miró, y sus ojos ya no tenían el brillo del anciano sabio, sino el terror del niño que ha visto al monstruo. Murmuró con una voz que era apenas un raspado en su garganta seca: «La tierra está vomitando, Eduardo. Por fin, la tierra está vomitando la masacre». Y ese fue el momento exacto en el que la normalidad se disolvió por completo, cuando la ciencia y los números se hicieron añicos contra la realidad de un trauma histórico que había quedado enterrado, no bajo los libros, sino bajo los cimientos mismos de nuestro campo. Lo que vimos no fue un accidente geológico, fue el despertar de una herida que había permanecido supurando en la oscuridad durante más de 100 años, y su dolor se había manifestado como un sonido que no podíamos ignorar, un grito que ahora llenaba todo el aire de San Lázaro. El olor es lo que recuerdo con más intensidad ahora, en la quietud de mi memoria. El olor a mineral y a muerte que subía por la grieta, que se aferró a mi ropa y a mi piel, y que, de alguna manera, aún parece persistir en el fondo de mi nariz. Después del descubrimiento, el pueblo no tardó en vaciarse. La gente de San Lázaro es fuerte,
Están acostumbrados a las privaciones y a la dureza del clima, pero hay una línea que la fe y la costumbre no pueden cruzar. Los viejos, los que conocían las historias silenciadas de la guerra cristera o de alguna escaramuza de la revolución, lo entendieron antes que yo. Sabían que ese no era un cementerio común, sino un recordatorio violento y sangriento de que la tierra había bebido demasiada sangre en ese lugar. La desesperación se impuso al miedo, y comenzaron a irse, recogiendo lo esencial, mirando de reojo la fisura que seguía abierta, esa herida abierta en el suelo que seguía emitiendo su lamento sordo, un sonido que te taladraba el cráneo y te dejaba vacío por dentro. Yo no me fui. Mi razón, mi maldita formación científica, me obligaba a quedarme, a buscar una explicación racional para ese horror geológico. Me convencí de que el movimiento de las placas, la presión o alguna anomalía térmica había roto el subsuelo, y al hacerlo había liberado gases y la resonancia del vacío, y que mi mente, bajo el estrés, había interpretado ese ruido como un grito. Era una explicación patética, pero era la única que me permitía seguir funcionando. Solo don Rafael se quedó conmigo. Él no intentaba racionalizar nada. Él estaba allí por un deber que yo no entendía, por una conexión atávica con ese lugar. Pasamos la siguiente semana documentando la grieta. Usamos cuerdas y una cámara endoscópica que habíamos pedido prestada. La fisura se extendía más de lo que parecía y se hundía, según nuestros cálculos, unos 15 metros antes de doblarse en un túnel natural. Los huesos eran incontables, una mezcla de esqueletos adultos y, lo más perturbador, algunos muy pequeños, de niños, lo que daba un escalofriante testimonio de la indiscriminada crueldad de la masacre. El grito se mantenía inalterable, como un zumbido constante, bajo y opresivo. Pero la verdadera manifestación del trauma no estaba solo en el sonido o en los huesos, estaba en las plantas. El descanso era un campo de maíz, pero las semillas apenas habían germinado cuando la tierra se abrió. Ahora, una semana después, el crecimiento se había vuelto monstruoso. El maíz no brotaba hacia el sol, sino que se retorcía sobre sí mismo. Tallos que se doblaban en ángulos imposibles, mazorcas que parecían manos pequeñas y crispadas. La vegetación había desarrollado una pigmentación anormal, una especie de morado ceniza, y los brotes jóvenes no tenían la frescura vibrante de la vida, sino una textura cerosa y enferma. Era como si el dolor que emanaba del subsuelo estuviera infectando la propia estructura celular de las plantas. Una mañana, al inspeccionar el borde más cercano a la fisura, tropecé. Al levantarme, vi lo que me había hecho caer. No era un tallo, era algo que se asemejaba a una mano huesuda de un verde enfermizo que sobresalía de la tierra con los dedos